sobre las suculentas vamos a hablar de cuáles son los errores que muchas veces cometemos y son factor importante para que terminen secándose nuestras plantas o peor aún, pudriéndose y terminamos siempre perdiéndolas. Las plantas suculentas, si tú eres principiante, son unas plantas grasas que acumulan en sus hojas todo el agua de nuestro riego. Así que hoy vamos a platicar de los errores más grandes que cometemos muchas veces en el cuidado de nuestras suculentas a la hora del riego. Y comienzo con el primer punto, el tipo de maceta. Generalmente, sobre todo para ti si eres principiante, quizás ya te sucedió que cuando pensamos en comprar una plantita, en este caso vamos a hablar de puras suculentas, pues elegimos la maceta que nos gusta, pero desde un punto de vista físico. Nos enamoramos de ella y muchas veces no pensamos si es la adecuada para nuestra planta suculenta. El error es utilizar recipientes o macetas que no tengan los orificios o perforaciones, y esto es cero. No debemos usar este tipo de maceta porque les aseguro que a la larga terminamos perdiendo la planta. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces decimos, yo soy muy cuidadosa, y sí puedo tener mi planta, por ejemplo, en este recipiente en forma de corazón, pues yo voy a ir cuidando cómo regarla y sé que se va a mantener siempre bien. No, tarde o temprano tu planta va a sufrir ese daño porque la acumulación de la humedad que se va a generar en ese recipiente, que no va a tener sus perforaciones o sus orificios para que tenga ese drenaje de agua, lo que va a suceder que la planta sigue y sigue acumulando esa agua, esa humedad en sus raíces hasta que termine dañándose. Muchas veces se dan plagas, otras se llega a podrir la raíz y cuando nos damos cuenta de solo topar la planta, se desgaja y nos damos cuenta que todo el tallo ya estaba negro o podrido. Error número 2. Cuando regamos nuestras plantas, muchas personas tienen el mal hábito de regarlas con un atomizador. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos confiamos que le echamos suficiente agua a nuestra planta, como por ejemplo en este caso, le empezamos a echar el agua y no importa la cantidad, pero en realidad lo que sucede que cuando la planta abarca todo el espacio del área de la maceta, el agua realmente no llega a humectar o no llega a penetrar a todo lo que es el sustrato, impidiendo que las raíces absorban esa agua de nuestro riego. Que tú riegues tus plantas y les caiga el agua por encima, no hay ningún problema, no les causa ningún tipo de daño. Realmente se prohíbe, realmente es inadecuado regarlas con atomizador porque muchas veces no nos damos cuenta que no se mojó lo suficiente el sustrato del cual va a ir absorbiendo el agua nuestra suculenta. Por ejemplo, en este caso, si yo vengo y solo le echo su agüita a mi planta, lo que sucede es que se estanca en sus hojas, se estanca en la suculenta, no cae muchas veces el agua a la tierra o sustrato, impidiendo que la planta pueda recibir el agua, la cual es vital para ella. Pues recordemos que ella va haciendo sus reservas en las hojas, en las plantas, sobre todo para aquellas épocas de mucha sequía. Lo ideal es utilizar algún tipo de regadera o recipiente donde podamos cerciorarnos que le va el agua al sustrato. Realmente nosotros
no es tanto que debamos regar la planta como estamos acostumbrados en otro tipo de plantas, sino principalmente humectar todo el sustrato. Hay que ser generosos, pues ahorita vamos a hablar de cada cuándo lo vamos a hacer. Así que ya lo saben, prohibidos los atomizadores. Si es con manguera o con otro utensilio, solo dependiendo del tamaño de cada una de tus macetas, pues hay que ir teniendo ese cuidado al regar tu planta. Y vean qué importante es lo de los orificios para el buen drenaje. ¿Cuándo debemos de dejar de echarle agua a la tierra o de humedecerla? Cuando veamos que empieza a filtrar el agua. Espero que se alcance a ver. Este es momento de que ya debemos parar de echarle agua. Quiere decir que ya tiene el agua suficiente y ella poco a poco va a ir absorbiendo toda esta agua. Pero no te vayas, porque más adelante te voy a compartir el truco para tener la certeza de cuándo debes regar tu planta suculenta. Error número 3. Este creo que es fundamental y súper importante, pues muchas veces decimos, pues una vez a la semana yo voy a regar todas mis plantas, mis cactus, mis suculentas y demás. Pero esto es en realidad un gran error, porque nuestras suculentas no deben recibir nuevamente un riego o agua cuando está aún húmeda la tierra. Recordemos que las suculentas ya tienen acumulada toda el agua en sus hojas, y si nosotros las saturamos de agua, las sobrecargamos, ella pues la va a seguir absorbiendo y jalando toda esa agua, y lo que va a suceder es que empiezan a quedar blandas las hojas y se empieza a podrir la planta. Ese es el error de regarlas con alguna fecha rutinaria o con algún día en específico. Porque muchas veces nos basamos que vemos la plantita, como ya salimos a regar y creemos que alimentándolas más y regándolas a diario y en forma abundante, nuestra planta va a crecer más rápido y se va a desarrollar, incluso va a empezar a propagarse. Y no, las suculentas para ti, si eres principiante, son las plantas, yo me atrevo a decir, que más delicadas en cuanto a sus cuidados, que se debe regar la planta si vemos el sustrato seco. Por ejemplo, tenemos esta, que aparentemente el sustrato está seco, es fácil de remover, incluso yo le voy moviendo, tratando de entrar y sigo viendo que el sustrato está seco. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que por la altura de la maceta debemos verificar qué tan seco está realmente todo el sustrato para poder cuidar bien nuestra suculenta. Pero antes de continuar, te quiero invitar a que te suscribas si aún no te has suscrito. En el canal ya hay muchísimo material sobre jardinería con muchos temas, pero también te invito a que me pongas en la parte de abajo tu comentario y sugerencia, ya que muchas veces a mí me gusta saber qué temas o sobre qué cosas quisieran seguir aprendiendo sobre las plantas y así poder programar mejores tutoriales. Continuemos. El truco para tener la certeza de cuándo debes regar tu planta suculenta. Ya sea con tu dedo, pero dependiendo mucho del tamaño de los orificios de la planta, porque el truco es importante que con nuestro dedito tratemos de ver si cae la tierra. Aquí la verdad sí está saliendo. Después les voy a hacer, acá ya se va viendo la tierra que está cayendo. Y en un caso de que tu maceta, por los orificios que sean muy pequeños o tu dedito sea muy grande, podemos utilizar también un palillo de madera que nos sirva solo para esa verificación y hacer el mismo procedimiento. Solo es entrar y vean cómo cae la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que mi planta ya requiere de un riego. Así que ya lo saben, mis amigos, hay que tener mucho cuidado porque a veces
Cometemos ese error de que hasta cuando compramos nuestras plantitas en el vivero nos dicen, pues riégala cada 15 días, cada 14 días, muchas veces sí depende de la especie de suculenta. Pero no, mi clave es primero verificar antes de regar una planta suculenta, pues es la forma más segura de poder cuidarla. Error número 4. Es cuando nuestra planta ya creció, como en este caso, ya abarca todo el diámetro prácticamente de la maceta y la seguimos dejando ahí, y es cuando más sucede que la regamos y el agua no va a caer al sustrato. Así que es muy importante hacer tus cambios en forma oportuna, ir cambiándolas de maceta. Aunque en este punto cuenta mucho tu gusto, cuenta mucho qué tanto te gustan las plantas, porque por ejemplo, a mí me encantan cuando se desarrollan como si fueran arbolitos. Muchas personas pues ya le hacen su poda, hacen más macetas, pero eso depende mucho de tu necesidad o de cuál sea tu objetivo de tus plantas. Así que estos errores son fundamentales, y si hacemos lo contrario de todo lo que yo les acabo de explicar, créanme que van a tener suculentas hermosas, van a crecer siempre en buenas condiciones. Pues ya viste que son detalles pero muy importantes, y quizás acabas de descubrir cuál fue el motivo o el error por el que acabaste perdiendo tu suculenta. Las suculentas son plantas realmente hermosas. Muchas personas incluso se dedican a coleccionarlas, tienen toda una gran variedad de ellas, pero es muy importante tener en cuenta que son plantas que algunas especies tienen costos elevados, y por lo delicado de sus cuidados muchas veces terminamos perdiéndola. Así que con todos estos errores evítalos, y te aseguro, casi te puedo garantizar que tus suculentas siempre se mantendrán en buenas condiciones y disfrutarás mucho de ellas. No olviden poner su comentario, regalarme un like. Te invito a suscribirte si aún no formas parte de nuestros seguidores, y no te pierdas mi siguiente video. Cuídense mucho, hasta luego.